Y también partimos del hecho de que tendemos a llamar o denominar casual aquello que no entendemos, no comprendemos o no conocemos sus razones. Todos tenemos esa parte inconsciente, esa parte de nosotros mismos que ni conocemos ni controlamos plenamente, pero que rige la inmensa mayoría de lo que hacemos, decimos y sentimos al cabo del día. Y cuando nuestra mente consciente, eso que controlo y conozco de lo que hago, y nuestra mente inconsciente no están de acuerdo o no van en paralelo, ahí surge el problema. Pero en el momento en el que pueda haber más de un rebelde en una misma generación, en un mismo clan, ahí la cosa puede cambiar. Hola amigos, estamos felices de estar de nuevo con vosotros y también de poder anunciaros en muy breves días una sorpresa que lleváis mucho tiempo algunos pidiéndonos y bueno, se hará realidad. Y ahora pasamos a nuestro invitado de hoy, que es Jesús Casla. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Luján, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos Muy días. bien, muy bien. ¿Estás en Madrid? Sí, ¿O en no? este momento ¿Sí? estoy en En este Madrid. momento, porque tú viajas mucho entre Madrid, Italia, América del Sur, bueno, Bueno, Hispanoamérica. vivo entre Madrid e Italia. Aunque viajo a otros lugares, pero normalmente paso la mitad del tiempo en Italia o en Madrid, en España. Pero yo estoy en Madrid y además soy de Madrid. Sí. Yo definiría a Jesús como un hombre inquieto y curioso. Yo creo que le apasiona lo que hace, le apasiona lo que vive y bueno, yo creo que eso lo demuestra y lo demuestra en sus numerosos libros, en sus conferencias y como terapeuta. Ha escrito muchos libros y yo recomendaría el de descodificación biotransgeneracional, que me parece muy interesante, aparte de que podéis encontrar la bibliografía de él en la web y en las redes sociales, ¿no? Pues Jesús es terapeuta, además de que hemos dicho escritor, conferenciante, profesor, es terapeuta de descodificación biológica y de descodificación transgeneracional y también de hipnosis regresiva. Él tiene su propio método de descodificación biológica reparadora y de hipnosis regresiva reparadora. Es el fundador de la Universidad Popular Jesús Casla, de BR y del Instituto APS y bueno, pues da numerosas conferencias y es consultor hemos dicho, en Italia, en España y en Hispanoamérica. Jesús, de nuevo, bienvenido y Gracias. explícanos un poquito qué es eso de la descodificación biológica. Me gustaría en primer lugar, bueno, agradecer tu presentación y efectivamente sí me reconozco en eso que dices de una persona inquieta, ¿no? Sí soy una persona inquieta. Siempre lo he sido y creo que lo seré el resto de mis días. Y me siento muy afortunado porque amo lo que hago. Y amando lo que hago, aunque hay veces que uno está cansado, lógicamente, pero nunca me falta el impulso para seguir profundizando. Y de hecho, pues bueno, desarrollo en paralelo una faceta mía como terapeuta, a la que tú has aludido, lógicamente, como formador, antes en el instituto DBR, Instituto APS, que es mi instituto es italiano, y ahora también con la Universidad Popular Jesús Casla, que también es italiana, aunque impartimos formación en italiano y en español, y no solo en España y en Italia, lógicamente. Y también una faceta como escritor, pero todo tiene como eje o como centro el aspecto emocional, el enfoque emocional de todo aquello que le pueda estar ocurriendo a la persona, todo aquello que no funciona, no fluye como fluía o como le gustaría que fluyera a la persona,
sea físico o anímico, es decir, en líneas generales lo que viene denominado como descodificación biológica. Yo creé hace unos años, y es la esencia fue la esencia en su momento del DBR Institut APS, y lo es ahora de la Universidad Jesús Casla, creé el método que lo llamamos descodificación biológica reparadora, que va precisamente en esta línea que estoy comentando. Partimos del hecho de que nada es casual en la vida, todo es causal. Y también partimos del hecho de que tendemos a llamar o denominar casual aquello que no entendemos, no comprendemos o no conocemos sus razones. Pero todo es causal, todo responde a algo, todo es resultado de algo, todo tiene una razón, un para qué y un por qué. Y evidentemente, cuando hablamos de descodificación biológica, estamos hablando de hacer una lectura emocional de eso que nuestra memoria profunda, nuestro inconsciente, está poniendo en evidencia. Todos tenemos esa parte inconsciente, esa parte de nosotros mismos que ni conocemos ni controlamos plenamente, pero que rige, spiritus rector, rige la inmensa mayoría de lo que hacemos, decimos y sentimos al cabo del día. Y cuando nuestra mente consciente, eso que controlo y conozco de lo que hago, y nuestra mente inconsciente no están de acuerdo o no van en paralelo, ahí surge el problema. Bien, por tanto, la descodificación biológica, en función de cómo, cuándo y dónde, en tu vida, en tu cuerpo, en tu organismo, en tu salud, se exprese tu inconsciente, nos permite descifrar qué tipo de traumas o conflictos emocionales no resueltos están instalados en tu inconsciente. Qué situaciones estás viviendo o has vivido que no estás pudiendo o no pudiste digerir, resolver, trascender. Con lo cual, la descodificación biológica nos ofrece una imagen, un reflejo puro, objetivo y detallado sobre qué es lo que estás enfrentando, viviendo en este momento. El síntoma o problema que manifiestes en este momento. Como decía el doctor Freud, el trauma se produce en dos fases. Hay una primera fase, un primer golpe, un primer episodio, donde tú simplemente vives algo, sufres algo y quizás no encuentras la manera de digerir o resolver ese algo. Si es así, si no lo resuelves, ese algo, ese trauma que no has podido resolver, se instala así como un trauma pendiente en tu inconsciente. Como nuestro inconsciente es atemporal, para él no transcurre el tiempo, y reacciona igual ante estímulos reales o simbólicos, a partir de ese momento, cada vez que tú, ese momento quiero decir cuando ya tienes en tu inconsciente instalado un trauma pendiente de algo que has vivido, sufrido y no resultó en ese momento. Cada vez que tú, a partir de ese momento, te puedas enfrentar o exponer una o varias veces a escenarios o circunstancias análogas emocionalmente hablando, tu inconsciente atemporal activará una y otra vez la memoria de aquello que te ocurrió en aquel momento. Pero con la activación posterior de esa memoria, es decir, cuando vuelvas a enfrentarte tú a algo similar, después, no solo se activa la memoria, sino que con la activación de la memoria ya sí se presenta el síntoma. Quiero con ello decir que cuando la persona ya tiene un síntoma, sea físico o anímico, se encuentra en su conflicto desencadenante, se encuentra en esa activación ulterior de algo que ocurrió antes y que en aquel momento no resolvió. Por tanto, la descodificación biológica reparadora, que es el método que yo he creado, Luján, tiene 3 pasos. Ese primer paso, indudablemente, es la lectura emocional del síntoma, descodificación biológica, a lo que ya me he referido. Conocer, identificar y comprender la situación que está viviendo la persona, leer el síntoma, lo que está viviendo ahora. Un segundo paso, que es lo que yo llamo el genosociograma o estudio transgeneracional, donde vamos a la búsqueda del conflicto programante, de aquel primer trauma que fue vivido, sufrido y no resuelto en un momento de la vida de la persona, cuando quiera que esto haya sido. En el estudio transgeneracional, o al menos en la forma en la que hacemos el estudio transgeneracional, establecemos una observación de la memoria profunda y primigenia de la persona en 3 escalones. La memoria de la infancia,
lo que el niño o niña ha observado e interpretado en la infancia, la memoria uterina, lo que el embrión feto ha absorbido en aquellos meses que ha estado en unión simbiótica con la madre, y la memoria transgeneracional, lo que te ha sido transmitido o has heredado de lo que otros y otras han vivido en tu familia, básicamente en las 3 generaciones precedentes. Y en la inmensa mayoría de los casos, en cualquiera de esos 3 escalones es donde está el conflicto programante, la raíz o el origen de eso que le pueda estar ocurriendo a la persona hoy. Con lo cual, con ese primer paso y el segundo paso, descodificación biológica y estudio transgeneracional, establecemos la correlación entre lo que la persona está viviendo o sufriendo hoy, el síntoma, y dónde está el origen de eso. ¿Dónde se puso la semilla o dónde está la raíz de eso que le pasa a la persona hoy? Llegados a ese punto, damos el tercer paso y último del método de la descodificación biológica reparadora, que es la hipnosis regresiva. La hipnosis entendida como instrumento de desbloqueo emocional. La hipnosis regresiva que, y valga la repetición, permite a la persona, guiada por el terapeuta, lógicamente, regresar, retornar, zambullirse en aquellos escenarios donde está el origen, donde se puso la semilla, donde está la raíz de eso que le pasa. Y es así como desarrollamos distintos tipos de regresiones en función de cuál sea la problemática de la persona, o mejor dicho, en función de dónde esté el origen de eso que sufre la persona. Puede ser regresiones a la infancia, regresiones a la memoria uterina, regresiones a la memoria transgeneracional, si es que, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, hay una implicación familiar en eso que te ocurrió, hay una lealtad, hay unos vínculos y lealtades con determinados antepasados y, naturalmente, a través de la transmisión transgeneracional, a través del inconsciente familiar, claro que te puedes estar viendo implicada en circunstancias que quizá desconoces por completo. Es decir, utilizamos la hipnosis como tercer y último paso de la descodificación biológica, como decía previamente, como herramienta de desbloqueo emocional, para que la persona pueda, en hipnosis, después de haber tomado conciencia de dónde está el origen de su problema, primero la lectura emocional te permite identificar lo que estás viviendo ahora, con lo cual ya identificas y comprendes qué circunstancias traumáticas o conflictivas están alimentando tu problema presente. Con el estudio transgeneracional tomas conciencia de dónde está el origen de esto, que a veces como es tan lejano como en la infancia o en la vida uterina, o a veces incluso circunstancias vividas por otros en el clan familiar en generaciones previas. Y la persona puede zambullirse en ese pasado en cualquiera de esos niveles de memoria profunda para, primero, revivir, volver a sentir aquello mismo tal como tuvo lugar en aquel momento y acto seguido volver a ese o esos mismos escenarios donde tuvo lugar el trauma, pero ahora ya sí, con el nivel de conciencia, recursos, capacidades o experiencias que o no tuvo entonces o no empleó entonces. Y ahí es donde se produce el desbloqueo emocional. Poder, de algún modo, para que se me entienda, ofrecer al inconsciente hoy una versión distinta de determinados hechos o traumas que tuvieron lugar en un momento concreto de la vida de la persona y que fueron gestionados de acuerdo a las capacidades o recursos que tenía la persona en aquel momento. Llevar allí los recursos que faltaron o que no fueron empleados. Pues me vienen cantidad de preguntas, cantidad de dudas. A ver, una a una. ¿Crees que, según tu experiencia, la enfermedad, su origen es algo emocional? Para mí, desde luego, en el origen de cualquier cosa que no fluye. O mejor dicho, planteémoslo de otro modo. Las emociones, diferenciamos primero pensamientos, sentimientos y emociones, para, digamos, para hacer un planteamiento. Pensamientos y sentimientos pertenecen todavía a la esfera consciente. Uno conoce y controla lo que piensa y lo que siente. Está todavía en mi parte consciente. Pero ninguno controla sus emociones, o al menos cuando éstas irrumpen
Otra cosa es que después te puedas habituar o de algún modo puedas convivir con ellas. Pero cuando irrumpen, lo que a ti te cause miedo, asco, rabia, ira, cólera o tristeza, no lo eludes en ese momento. Y la diferencia del hecho de que puedas controlar pensamientos y sentimientos, pero no las emociones, es porque las emociones, a diferencia de pensamientos y sentimientos, proceden de nuestro inconsciente. De esa parte de nosotros mismos, como decía al principio, que ni controlas ni conoces, o no controlas o no conoces plenamente. Detrás de todo, en el origen, más que detrás, en el fondo, en el origen de cualquier cosa, síntoma, enfermedad o cualquier otra cosa que condicione, limite tu vida, tus determinados aspectos de lo que es tu vida en general, siempre tiene un componente emocional, porque siempre está ese spiritus recto, tu inconsciente, que toma medidas y determinaciones al margen de tu conciencia y que tú o yo o cualquiera conscientemente ni comprendes ni le encuentras un sentido. Pero el inconsciente de cada uno de nosotros sabe muy bien lo que hace. Nuestro inconsciente tiene un propósito sagrado, Luján, que es protegernos, y hará lo que sea necesario con ese objetivo. Aunque resulte cruel desde un enfoque, digamos, racional, ese es el propósito. Claro, entonces es un cambio por completo de visión con respecto a lo que pueda ser la salud o las enfermedades. Nada es fruto de la mala suerte. Es decir, no es que ni es el destino, ni la buena, ni la mala suerte. Hay que hacer, yo invito a hacer, lógicamente, un análisis bastante más profundo y sutil. Porque nada, como decía al principio, y por eso lo puse ahí ya casi como de preámbulo, nada es casual en la vida. Y por supuesto tampoco los síntomas. Entonces, nuestro inconsciente es el que nos salva, entre comillas. Y ante un conflicto no resuelto, el inconsciente puede actuar como, por ejemplo, una alergia. Tú tienes el contacto con algo que no te ha sentado bien y tienes una pequeña reacción. Pero si tú no eres consciente y vuelves a tomar o a tener contacto con aquello, tienes una reacción mucho mayor con menor cantidad de producto alergénico. Y hasta que llegas, si no lo resuelves, puede ser un shock anafiláctico. O sea, es la manera que tu inconsciente decir, ojo con esto, ¿no? Voy a poner un ejemplo bastante sencillo que creo que puede servir para que se comprenda esto. Utilizando lo mismo que te has dicho de las alergias. Vamos a suponer que una persona ha quedado a cenar con su grupo de amigos o amigas un sábado por la noche en un restaurante X y que están enfrascados en la cena, las conversaciones y, bueno, pues la persona, vamos a decir, nuestro protagonista, pues ha pedido su plato favorito. Vamos a imaginar que es la paella, una paella, por ejemplo, paella. Bien. El escenario es muy determinado, el ambiente es afable y probablemente nuestra persona pues está disfrutando de eso. Pero suena de repente su teléfono y alguien digno de su confianza, un familiar o quien sea, le da una fatídica noticia. No sé, una desgracia o la muerte de un familiar o lo que sea. En ese momento nuestra persona entra en shock. Le está ocurriendo algo inesperado, algo que no puede o no sabe cómo digerir, y nunca mejor dicho en ese momento, y nuestra persona entra en shock. Nuestro inconsciente, que como decíamos previamente tiene como ley sacra proteger a la persona, toma nota de todo lo que está presente en ese escenario en el que nuestra persona está aquí ahora en shock, que ahora está recibiendo ese golpe. Y nuestro inconsciente, por ese anhelo de protección, toma nota y registra todo lo que ahí está presente como posible sospechoso de estar implicado en esto que le pasa a la persona. Bien. Imaginemos que pasado el tiempo, pues lógicamente se atenúa
trauma vivido por esa persona, puede que hayan pasado semanas o meses y bueno, pues aquello de algún modo parece que ha quedado ya, entre comillas, resuelto o al menos parcialmente, pero mira por dónde. 2 meses después, nuestra persona vuelve a tener otro almuerzo y vuelve a pedir su plato favorito, paella. Y hoy, 2 meses después de aquello que ocurrió, toma la paella y no le sienta bien la paella. La paella sigue siendo la misma. Han transcurrido 2 meses. Era su plato favorito y al menos hasta hoy la persona seguía pensando que era su plato favorito, pero mira por dónde hoy le sienta mal. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Al volver a exponerse o volver a estar en presencia de algo que ya estaba en aquel escenario del trauma, su inconsciente activa la memoria de aquello, de lo cual probablemente la persona sea inconsciente o no se da cuenta de que aquel día estaba comiendo, cenando una paella y ahora vuelve a pedir paella. Probablemente no enlace una cosa con la otra, pero su inconsciente lo tiene muy presente. Y por eso te puedes encontrar con que toda tu vida la paella te ha fascinado y ahora reaccionas, te da una alergia o te sienta mal o lo que sea. Es decir, es ese enfoque el que yo quiero, al que quiero que prestemos atención. Porque luego podremos decir que a lo mejor el arroz estaba de una manera o estaba de otra. No, es así y además yo confirmo lo que estás diciendo porque un día vino a la consulta un chico que había tenido una intolerancia, una alergia a las fresas. Decía, yo toda mi vida he tomado fresas y de repente un día he empezado a tener alergia y volviendo a la historia, hacía, pongamos, 5 años, en una cena que tomaron fresas. Mientras estaban tomando fresas, la novia le abandonó, dijo que se marchaba y nunca lo había asociado. Entonces, al tomar conciencia, eso se soluciona. Es lo que dices tú de pasar el inconsciente a ser consciente, ¿no? Bueno, mira, en mi modesta opinión, Luján, tomar conciencia es el primer paso absolutamente necesario, porque si no sabes a qué te enfrentas, pues ya me dirás tú qué posibilidades de éxito tienes, ¿no? Pero normalmente no es todo el proceso. Tomar conciencia, lógicamente, te sitúa en la posición adecuada para o no volver a tropezar con la misma piedra. Evidentemente, si te das cuenta y no vuelves a pedir jamás paella, no te va a sentir mal la paella, no te va a sentar mal la paella o no vas a tener la reacción alérgica. Pero si un día no estás lo suficientemente atenta y pides paella, probablemente ocurra lo mismo. Por eso yo hablaba al principio de cómo en descodificación biológica reparadora añadimos a la toma de conciencia ese factor de desbloqueo emocional, donde la persona puede reconstruir, reescribir o reelaborar en su inconsciente aquello que ocurrió aquel día. Y por tanto, ahí ya sí queda diluido el origen o la raíz del problema, de modo que ya pues, no necesitas tener una actitud conductual de nunca jamás volver a pedir paella o nunca más volver a exponerte a algo. Está claro que tomando conciencia y no volviendo a pedir jamás o no volviendo a comer jamás paella, sí, pues no vas a tener esa reacción. Pero creo, en mi modesta opinión, que siempre el trauma vivido debe ser resignificado o desactivado, porque si no, te puedes encontrar con otras situaciones. Vamos a hacer el escenario un poco más complejo. Vamos a imaginar que mientras esa persona estaba cenando con sus amigos la paella, la música de fondo, pues era una música de fondo, no lo sé, imagínate una canción de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Y que, claro, es otro componente de ese escenario que quedó grabado o quedó registrado como posible sospechoso por su inconsciente. Y también puede ser que cuando esa persona, meses o semanas después, que antes le gustaban mucho los Beatles y ahora cada vez que lo escucha cuando está en el coche, cuando está en casa, le viene ese bajón, esa tristeza, no sabe qué, ¿no? Esas ganas de llorar. Obviamente no lo asocia, pero su inconsciente sabe muy bien lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque está asociado a un momento de dolor
precisamente ese trasfondo musical que había ahí. Entonces, siempre yo propongo hacer un trabajo que sea más profundo, que vaya más allá de la toma de conciencia. Y sobre todo porque hay ocasiones en las que la situación pues puede que vaya un poco más allá de tus manos, y permíteme poner otro ejemplo. Vamos a imaginar, y esto se ve mucho, yo que, pues como has aludido tú al principio, he escrito un libro sobre la memoria transgeneracional, descodificación biotransgeneracional, y estoy trabajando ahora en otro que se llamará Transmisión Transgeneracional, Memorias y Mitos del Clan. Claro, es que hay veces que lo que te está ocurriendo a ti o lo que te pueda estar condicionando a ti son circunstancias que no has vivido tú en primera persona, que han vivido otros. Y claro, puedes tener, pues vamos a poner un ejemplo, pues puedes tener una mujer que hoy con 34 años resulta que quiere ser madre y no puede o no lo consigue. Porque a lo mejor resulta que tiene endometriosis. Hacemos el estudio transgeneracional y puede que veas que en las generaciones precedentes, o la madre, o la abuela, o la bisabuela, o la tía, o la hermana de la abuela, quien sea, otras mujeres pues, pueden haber tenido situaciones como, por ejemplo, haber tenido hijos con hombres que las abusaban o las maltrataban. Hombres con los que tuvieron que estar compartiendo toda la vida, pues porque en aquel momento no era tan fácil como quizás hoy el poder liberarse, o a lo mejor no tenían la autonomía económica, etcétera, etcétera. O quizás mujeres que murieron o casi murieron pariendo. O mujeres que abortaron quién sabe cuántas veces. Tu inconsciente te protege. Tú hoy con 34 años, que quizá poco o muy poco sepas de aquello, pero tú eres miembro del inconsciente familiar, de ese sustrato psíquico donde todo eso está registrado. Y tu inconsciente hará lo necesario para protegerte. Conscientemente quieres ser madre, tu 5% consciente quiere ser madre, porque estás con el hombre ideal, en la situación de pareja ideal y todo lo que tú quieras, sí, pero tu 95% inconsciente sabe muy bien lo que hace o por qué lo hace, para eludir el riesgo de que puedas enfrentarte a sufrir lo que otras han sufrido antes de ti. Por eso decía antes que el inconsciente reacciona, y aunque sea de forma cruel, porque desde un enfoque racional dirás, pero madre mía, ¿por qué me ha tocado a mí esto? Pero todo tiene una coherencia. Si no comprendes lo que hay detrás del síntoma, pues claro que lo ves como una fatalidad, mala suerte, pero tiene todo una coherencia. Y claro, en estos casos, como el que estoy describiendo ahora mismo, está claro que la liberación, el tomar conciencia, ahí probablemente de poco o de muy poco te pueda servir, más allá de conocer la historia que te precede, pero hay que hacer un trabajo que va más allá de ti, un trabajo de liberación transgeneracional. Un trabajo que, al menos en el método que yo he desarrollado, se hace con una regresión a la memoria transgeneracional, a la búsqueda, pidiendo al inconsciente familiar que le proporcione varios eventos relacionados con el problema o el origen del problema que tiene la persona aquí y ahora, y accediendo a esos eventos, a esos escenarios previos de la memoria familiar, allí, justo allí, honrar y bendecir lo que esas otras personas vivieron, y allí, justo allí, liberarte de eso que te han transmitido o que tú has heredado. Y liberada de eso, después de haberlo honrado y bendecido, liberada de eso, vivir tu vida sin ese lastre. Y así, libremente, liberada de ese lastre, honrar y bendecir también de nuevo la memoria de quienes te han precedido. Porque al fin y al cabo no hay que tomarlo jamás como pues como algo que te haya arruinado la vida. No hay que culpabilizar a nadie porque nadie conscientemente te ha transmitido nada. Es decir, no es tu antepasada, no es tu abuela la que quizás murió en el parto, la que te ha transmitido a ti, y por tanto cabría de algún modo, entre comillas, culpabilizarla. No es ella la que te ha transmitido eso. Te lo ha transmitido el inconsciente familiar, que tiene como propósito
garantizar la supervivencia del grupo, no del individuo, del grupo, del clan, de la familia. Y por eso el inconsciente familiar trata de que todos los traumas pendientes, todo aquello que haya podido ser vivido por uno o varios antepasados y que el protagonista del trauma, no resolvió en vida, cuando el protagonista del trauma muere, es ahí cuando el inconsciente familiar buscará uno o varios miembros de la familia, de aquella misma generación o de cualquiera de las tres sucesivas, a quien encargará la resolución de aquello. Esta es la transmisión transgeneracional. Cualquier trauma pendiente es un lastre, puede condicionar, puede complicar la sana estabilidad del grupo e incluso puede que hasta su continuidad, su supervivencia. Por tanto, la transmisión transgeneracional tiene el propósito principal de que otros miembros del clan, durante 3 generaciones, si es que no se resuelve, se sigue transmitiendo durante 3 generaciones, puedan resolver aquello que uno dejó pendiente. Y si tú tienes ese vínculo a través de la sincronía transgeneracional con esa abuela, como decíamos antes, la protagonista del ejemplo que yo estaba describiendo, aunque no sepas nada de lo que le pasó a tu abuela, estás plenamente implicada en aquello. Y si tienes ese vínculo, de algún modo tú cada vez que puedas llegar a enfrentarte o exponerte a algo similar, como podría ser el hecho de que hoy con 34 años quieres ser madre, ahí es donde se activa la memoria de lo que pasó o de lo que vivió tu abuela. Y tu inconsciente pone esa barrera biológica, llamada endometriosis, pero podría ser miomas, fibromas, podría ser incluso también una menorrea, si no ovulas, pues ya me dirás a ver cómo te quedas embarazada. Pone distintas barreras para que no te expongas o no corras el peligro de que te pueda ocurrir lo mismo, ¿no? Has hablado de 3 generaciones. ¿Por qué concretamente 3 generaciones? Mi experiencia me ha llevado a lo largo de todos estos años, y no deja de ser mi experiencia subjetiva, pero bueno, son muchos miles de casos los que yo he analizado, porque normalmente a la conclusión a la que he llegado es que después de la tercera generación no parece que se produzca la transmisión transgeneracional, sino que parece que se producen otras cosas. Es decir, vamos a imaginar que el protagonista del trauma pendiente sea un bisabuelo. Está claro que los vínculos transgeneracionales que puedan tener con él sus hijos, nietos y bisnietos les pueden llevar a cualquiera de ellos, hijos, nietos o bisnietos, a estar expuestos, como decía previamente, a que en situaciones similares se active la memoria de lo que vivió él. Sin embargo, a partir de la cuarta generación, que serían ya los hijos de los bisnietos, ahí ya no se observa que haya esa exposición. Lo que se observa básicamente son dos cosas. Estaríamos hablando ya de una transmisión transgeneracional fallida, es decir, el inconsciente familiar ha tratado de resolver lo del bisabuelo con la siguiente generación, con la segunda generación, con la tercera generación, y vamos a dar por hecho que nadie lo ha resuelto, de las veces que haya podido activar la memoria de aquello en cualquiera de los posteriores. Estamos hablando ya de una transmisión transgeneracional fallida, y ahí básicamente lo que podemos encontrar es que aparezca un hijo síntoma o que el clan desaparezca. El hijo síntoma es una solución, entre comillas, cruel, pero tiene todo el sentido si tenemos en cuenta que para el inconsciente familiar prima el grupo y no el individuo, y por tanto, si es necesario, sacrificará a uno o varios individuos por el bien de la supervivencia del grupo. El hijo síntoma es una persona que ha recibido ya en el útero una misión específica: cargar sobre sus hombros toda la toxicidad acumulada. De eso que viene como una bola de nieve rodando desde 3 generaciones precedentes y que nadie ha resuelto. Entonces, una forma de liberar al resto de miembros del clan de esa carga es depositar toda esa carga en las espaldas o en los hombros de un miembro, que es el hijo síntoma. El hijo síntoma es alguien que ya nace con severas limitaciones de vida. Un ejemplo, para que se entienda, no es el único, pero el ejemplo quizá que más fácilmente podemos todos comprender es el del síndrome Down.
El síndrome de Down es claramente un ejemplo. En la terminología que yo empleo en el transgeneracional, en el estudio transgeneracional, es un claro ejemplo de hijo síntoma. Por tanto, el hijo síntoma o síndrome Down, niño con síndrome Down que podamos apreciar, por ejemplo, en cualquier familia hoy, en la generación presente, el origen de eso no está en sus padres, el origen de eso no está en sus abuelos, el origen de eso no está en sus bisabuelos, el origen de eso está en sus tatarabuelos, porque él ya es la cuarta generación y es resultado de una transmisión transgeneracional fallida. Evidentemente, hay que suponer que si un clan viene arrastrando ya por cuarta generación o ha estado arrastrando durante 3 generaciones antes de llegar a la cuarta, que sería la del hijo síntoma, traumas pendientes, cabe suponer que hemos estado ante un clan que ha vivido inmerso en atmósferas tóxicas, que ha estado conviviendo con traumas pendientes, donde muy probablemente ha habido muchos silencios, muchos no dichos, muchos secretos familiares, y todo eso enrarece el ambiente, crea tensión, distancia, frialdad, y eso acaba condicionando también hasta las normas y códigos internos de comportamiento que existen en un clan cuando se ha convivido con traumas, que aunque no se hable de ellos, no se resuelven. El hecho de que las cosas no resueltas se escondan debajo de la alfombra no quiere decir que estas no existan, están ahí tapadas, pero siguen estando ahí. Pero así como tú has dicho antes que entendiendo cuál es el problema y haciendo el trabajo que toca, resituando todo, se soluciona, un niño con un síndrome de Down, ¿cómo lo haces? Porque no se resitúa el síntoma. No, en ese caso no hay solución. El síndrome o el hijo síntoma no hay solución porque eso ha sido ya la decisión adoptada por el inconsciente familiar y eso no tiene retroceso. Eso no tiene retroceso. Es más, importa poco si el hijo síntoma luego vive 1 año o vive 42. Una vez que ya en el útero el inconsciente familiar le ha asignado esa misión, entre comillas, le ha sacrificado, con él termina y con él desaparece esa bola de nieve que yo decía, esos traumas acumulados o que se han venido rodando a lo largo de generaciones y no han quedado resueltos. Esa es una misión, lógicamente, por el bien del grupo, por el bien del grupo. Claro, aquí tendríamos que irnos en una visión más, pues si quieres, más profunda y desde luego mucho más atrás en el tiempo, a cómo y por qué nace el clan, es decir, el vínculo, el grupo de vínculo sanguíneo. Las primeras sociedades o las primeras agrupaciones humanas encontraron en la vida en comunidad y en grupo la posibilidad de sobrevivir. El ser humano no era ni el más fuerte ni el más rápido y encontró en la vida en sociedad, en comunidad, en tribu, en clan, y también, que duda cabe, en su inteligencia, pues digamos, el salvoconducto que le permitió salir adelante, adaptarse, sobrevivir y también imponerse. Y todo eso está grabado en nuestra memoria profunda. Es decir, el hombre moderno tal como somos hoy, tal como nos tratamos y consideramos hoy, sí, bueno, pero son las últimas páginas de una larga novela. En la inmensa mayoría de esas páginas de esa novela, el hombre ha vivido con otros hábitos, otras urgencias y de otro modo. Por tanto, en nuestro inconsciente, en nuestra memoria profunda, están esos viejos hábitos. Y por eso el inconsciente familiar da prevalencia a la continuidad del grupo como estructura sistémica que a todos nos implica, que a todos nos protege, pero que también a todos nos exige, porque hay derechos y deberes con y para el grupo. Y por eso, como digo, si es necesario, sacrificará a uno o varios de sus miembros por el bien de los demás. La otra opción o la otra posibilidad que lógicamente se puede dar cuando hay una transmisión transgeneracional fallida, como decía previamente, es el hecho de que el clan desaparezca.
Y el clan puede desaparecer de dos formas. Puede haber una desaparición biológica, y esto es muy fácil de entender, no hay reemplazo. Y no es que desaparezca todo el clan, pero sí al menos algunas líneas, porque el clan al fin y al cabo son muchas líneas las que puede tener, pero hay determinadas líneas donde no hay reemplazo, desaparecen, o como digo yo también la desaparición social. Y esta es más sutil, pero también me gustaría reseñarla. El clan que desaparece biológicamente, pues es muy claro que ahí tenemos también esa transmisión transgeneracional fallida, donde algo no se ha resuelto, algo ha condicionado muy en grado extremo la convivencia dentro del grupo, y el clan o esas líneas desaparecen y ahí termina su historia. El clan que desaparece socialmente, o al menos yo así lo denomino, es el clan en el que solo llegan mujeres. O en determinadas líneas solo llegan mujeres. Y lo que desaparece, por eso digo social, es la bandera pública y social, que es el apellido. Este tipo de situaciones suelen delatar que en esa cuarta generación, hacia atrás en el tiempo, tatarabuelos, alguno no ha hecho las cosas bien, alguno no se ha comportado bien, o algo ha hecho para que el clan mereciera la estigmatización, la vergüenza o la condena social o pública. De modo que es como si ese clan hubiera sufrido porque en determinada zona, donde quiera que fueran, en su ciudad, pueblo, región, donde fueran, los que llevaban ese apellido rápidamente eran identificados por el resto como los de la familia X, donde hacen tal cosa, o alguno de ellos ha hecho tal cosa. Es decir, al final hay un señalamiento público. Muchas veces esto tiene que ver con actos delictivos, robos, estafas, y muchas veces también, naturalmente, de carácter sexual, que probablemente eran las situaciones en el pasado más claramente castigadas o punibles desde un enfoque social: violaciones, incestos, puede que incluso hasta adulterios, en fin, todo ese tipo de situaciones. Cuando tenemos en el presente un clan donde en determinadas líneas solo hay mujeres, prestemos mucha atención a esto. He aludido previamente, y obviamente eso exigiría una explicación muy larga, probablemente de no menos de 30-40 minutos, y no creo que tengamos el tiempo, ¿no, Han?, a la sincronía transgeneracional. Y esta es verdaderamente la clave para comprender un poco este tipo de apreciaciones que estoy haciendo. Es decir, todos somos miembros del clan familiar, te guste o no, estés de acuerdo o no. Todos somos partícipes del inconsciente familiar, de ese sustrato psíquico, te guste o no. Pero también es cierto que no a todos nos afecta por igual lo que otros hayan vivido en el pasado. La transmisión transgeneracional se vehicula a través de la sincronía transgeneracional. La sincronía transgeneracional, que por decirlo de una forma muy sintetizada, surge a partir de las proximidades que pueda haber entre distintas personas de un clan, de la misma o de distintas generaciones, las proximidades que pueda haber en sus fechas o momentos de concepción, nacimiento y muerte. Esas proximidades, que yo llamo sincronía transgeneracional, son las que deparan lealtades y vínculos concretos. Y no es lo mismo tener un vínculo o sincronía transgeneracional por concepción o nacimiento que tenerla por muerte. Y tampoco es lo mismo tenerla por muerte con alguien a quien seas conocido o alguien que murió antes de tu concepción. Por decirlo de una forma muy resumida, cuando el vínculo, la sincronía transgeneracional, es por fecha de nacimiento o concepción, básicamente hay lo que suele primar entre las dos personas implicadas es afinidad, complicidad, empatía, aunque no se hayan conocido, porque pueden ser de distintas generaciones. Pero cuando la sincronía es por fecha de muerte, ahí las circunstancias ya cambian radicalmente.
Primero porque si es con alguien que tú has conocido o con quien has coincidido, aunque tuvieras poco o muy poco o ningún trato, ese es el clásico caso donde el inconsciente familiar, a partir, no antes, a partir de la muerte de esa persona, te encarga a ti, deposita en tus manos la herencia de sus traumas pendientes y cada vez que tú a partir de ese momento te enfrentes o te expongas a situaciones o escenarios que emocionalmente guarden alguna similitud con aquel o aquellos donde esa persona vivió determinadas situaciones traumáticas que no resolvió, el inconsciente familiar activará, pero ahora en ti, en tu cuerpo, tu vida, en tu salud, la memoria de aquello que vivió y no resolvió tu antepasado. Obviamente, si tú resuelves exitosamente la situación que enfrentas hoy, lógicamente te liberas tú y de paso también liberas la memoria de aquel trauma pendiente que dejó él. Y si tú liberas esa memoria, ya ningún otro recibirá ese mandato a partir de ese momento. En cambio, cuando el vínculo por fecha de muerte se produce con un antepasado que murió antes de tu concepción, ahí la situación varía ligeramente. Sigues recibiendo ese mandato, ese encargo de resolución, esa lealtad. Si bien es cierto que ya lo recibes, como el otro ha muerto antes de tu concepción, recibes ese mandato en el canal de parto. Ya llegas a la luz con ese mandato o esa lealtad. Pero se da otra circunstancia, y es el hecho de que, como recibes ese vínculo con ese antepasado en el momento de atravesar el canal de parto, o dicho de otro modo, en el momento en el que culminas tu gestación, cuando todavía tú no has desarrollado tu propia identidad, la que tengas, con tu propio nombre, el que sea, sales ya a la luz con tu propia identidad por desarrollar. Todavía no has dado un solo paso con tu propia identidad en la vida fuera del cuerpo de tu madre, y ese vínculo con el otro. Esto es lo que llamamos el síndrome del fantasma. Esto es lo que genera o da lugar también a un conflicto de identidad, a una dualidad. Porque tú has llegado a la luz con una doble identidad. Eres tú misma e inicias tu andadura, pero a la vez en ti hay la vida o está la vida de otra persona. Estás viviendo tu vida y la vida del otro. Por eso digo una dualidad. De modo que, por poner el mismo ejemplo que estaba poniendo antes con esta señora que yo decía de 34 años, que quiere ser madre y no lo consigue y, bueno, pues tiene un vínculo de ser yaciente o síndrome del fantasma de una abuela que murió en el parto. Es que si eres yaciente de esa abuela, tú hoy, por mucho que hayan pasado 80 años, tú ya has muerto pariendo. Porque estás viviendo la vida de ella. Tú ya has muerto pariendo. Y a partir de ahí podemos entender la sutileza de que tu inconsciente quizás haga algo para que tú no ocurra lo mismo. Porque tú ya sabes lo que es morir pariendo. Por tanto, como decía Luján, el estudio transgeneracional, o al menos la forma en la que yo lo hago, va más allá de comprender la atmósfera genérica que a todos impregna, de eso que otros han vivido, sino que la clave está en identificar con quién o quiénes la persona tenga vínculos, cuáles sean esos vínculos y, por ende, de qué forma las circunstancias de vida de esas otras personas pueden estar condicionando la tuya hoy, tu salud, tu vida, tu personalidad, tantos y tantos aspectos de lo que vives hoy. Y es por esto mismo, Luján, por lo que, y todos conocemos ejemplos al respecto, es por esto mismo por lo que podemos analizar que hoy en una familia donde puede haber dos hermanitos, él tiene 20 años y su hermana tiene 18, por ejemplo, y está claro que han vivido bajo el mismo techo, habrán recibido los mismos valores éticos, morales, religiosos, no lo pongo en duda, hasta habrán mamado de la misma teta. Y luego, sin embargo, vemos que son personas que ni en la forma de afrontar la vida, ni en la forma de comportarse, ni en su salud, no tienen ningún parecido. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso?
Claro, al margen de que luego cada uno tendrá su memoria de la infancia y su memoria uterina, que duda cabe, pero también hay que prestar mucha atención ahí a con quiénes estén vinculados, hacia quienes tengan lealtades en el marco del clan familiar, porque eso nos va a permitir comprender tantas y tantas cosas de esa falta de armonía o sintonía que pueda estar dándose hoy. Pero Jesús, entonces es como si lo que venimos a arreglar es nuestro clan familiar. O sea, los problemas que tenemos que sanar y en esta vida son los del clan familiar. Todos los demás son consecuencia de cómo yo me enfrento a la vida. Pero cómo yo me enfrento a la vida es debido a esas fidelidades, a esas, todo tu pasado. Está claro que yendo atrás en el tiempo o a lo más profundo de cada uno de nosotros, la memoria familiar está. Eso no lo podemos eludir. Decía Hegel que con la existencia surge la particularidad. Y decía también Hegel que una pieza suelta no se entiende si no es dentro de un conjunto. Con lo cual, en cada uno de nosotros se da la ambivalencia de que queremos vivir nuestra vida y tenemos nuestro espíritu de diferenciarnos, pero también es cierto que nos hemos insertado con la llegada al útero en la memoria familiar, porque en aquel entonces para nosotros eso era absolutamente prioritario. El embrión que llega al útero sabe por memoria biológica que necesita para poder sobrevivir protección y seguridad, amor. Y por eso paga el peaje ya entonces, para que se me entienda hablar en estos términos, paga el peaje ya entonces de integrarse en ese grupo, en el clan, y dejar en segundo plano pues lo que pueda ser su ánimo de ser auténtico, creativo, espontáneo, diferenciarse. Claro, esto en ese momento se entiende que es absolutamente prioritario obtener esa seguridad y esa protección. Otra cosa es que después, 15, 30 o 50 años después, la persona esté tan de acuerdo o no. Mira, en lo que es el estudio de la sistémica familiar y un poco estas dinámicas a las que tú estabas aludiendo, yo siempre distingo tres tipos de miembros de la familia o del clan, para hablar. Decimos clan cuando abarcamos la familia más allá de una generación, ¿no? Por un lado está el homo fidelis, es decir, la clásica persona que no pone nada en duda, que acata, acólito, todo está bien, no se pregunta nada, no cuestiona nada, el homo fidelis, que es la mayoría del clan. Está el Wolfganger jungeriano, de Ernest Junger, no de Carl Gustav Jung, el Wolfganger, el rebelde jungeriano, que es el que sí es plenamente consciente de que en la balanza de derechos y deberes que representa estar en el clan, siente que es más lo que da que lo que recibe, y sí tiene la determinación de plantar cara, y si es necesario, excluirse, homo migrans. Y luego está en un término medio el homo resiliens, resiliente, el que sí tiene conciencia de que no está del todo satisfecho, de que no recibe tanto como da al grupo, pero no tiene ni el coraje, ni la fuerza, ni la determinación para romper los esquemas o para darle el paso y salir de ahí, o escapar o plantar cara. Claro, y esas son las dinámicas que al fin y al cabo marcan todo esto, pero en todos, incluso en el Wolfganger, en el rebelde, está la memoria familiar. Y tan miembro del clan es él como nosotros, le gusta o no, le gusta. Es más, renegar del clan familiar ya pone de manifiesto que eres miembro de él, claramente. Entonces es muy interesante siempre ver cómo estas dinámicas, fíjate, otra situación que también invito a reflexionar al respecto, porque normalmente todos sabemos que hay familias donde, bueno, pues las reglas son muy flexibles y hay aparentemente amplios márgenes de libertad para los miembros, donde, bueno, pues se admite prácticamente todo y no te atan en corto, como se suele decir, pero luego hay familias donde es manu militari, donde está muy claro qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer.
Y está muy claro también a qué te expones si te sales del marco establecido. Y fíjate que normalmente estas familias o estos clanes que tienen estos códigos, como digo yo, rígidos, manu militari, son clanes que en el pasado ya han conocido el riesgo, que ya han conocido disidencia, desafío, inestabilidad. Son clanes que de algún modo están advertidos de los peligros que se corre cuando alguien, uno o varios, plantan cara o pretenden hacer las cosas de distinto modo a como está establecido. En reacción a eso, en reacción a esas situaciones de peligro ya conocidas, ese clan, en una reacción, podemos decir, biológica homeostática, reacciona imponiendo códigos asfixiantes, rígidos, manu militari. Y son precisamente esos códigos rígidos, para que nada se salga de la senda establecida, los que acaban generando frustración en determinados miembros. Y serán esos miembros frustrados, asfixiados y maniatados los que se convertirán en el clásico rebelde, el Wolfganger que decía yo antes, que son los que pueden llegar a desestabilizar todo. ¿Por qué? Porque un rebelde por sí solo pocas posibilidades tiene de plantar cara a la mayoría homo fidelis. Pero en el momento en el que pueda haber más de un rebelde en una misma generación, en un mismo clan, ahí la cosa puede cambiar. Porque se pueden establecer coaliciones donde la suma de fuerzas sí puede desnivelar la balanza, o al menos sí puede ya crear un elemento comparativo, que ese es el verdadero peligro para el clan. El hecho de que parte de los homo fidelis o los homo resiliens puedan ver que hay otros miembros que proponen alternativas distintas y que incluso están dispuestos a surcar esos caminos, aun cuando sean señalados por la mayoría. Eso puede generar un efecto desbandada y ese es el verdadero peligro para el clan. Bueno, para terminar, Jesús, de esta charla interesantísima, ¿quisieras aportar algo más? Yo, si me permites, sí me gustaría invitar a que siempre no nos quedemos con la mera apreciación y observación de lo tangible. Invitar a siempre reflexionar que nada es casual, que todo procede de algo, todo resultado de algo. Rompamos ese esquema. Todo tiene un trasfondo que no es tangible ni visible, pero está ahí. Y por volver a lo que decíamos antes, ya sea desde un enfoque de lectura emocional del síntoma, o ya sea también de comprender y comprenderse a uno mismo, como miembro y una pieza más de ese puzzle donde ha habido tantas generaciones previamente, todos somos resultados de eso, sedimento de eso. Y sin ese precedente no podrás comprender ni de dónde vienes, ni quién eres, ni cómo eres, ni por qué te pasa lo que te pasa o por qué afrontas de un modo u otro lo que te pasa. Yo creo que eso te sitúa, o cualquiera le puede situar, en una posición sumamente interesante de quién es y cómo. Y, en fin, qué puesto ocupa la vida. Hay una frase de Søren Kierkegaard, a quien yo admiro muchísimo, lógicamente, pero que describe esto perfectamente. Y él decía: la vida solo puede ser comprendida observando hacia atrás, pero solo puede ser vivida mirando hacia adelante. Y todos tenemos algo atrás. No solo de lo que hayamos vivido en primera persona, también ese sedimento, ese inconsciente familiar del que procedemos y en el que estamos insertados. Maravilloso. Y yo retomaría con 3 cosas que has dicho, 3 palabras, que no existe la casualidad y que todo tiene un porqué y un para qué. Y nada más, ha sido súper interesante y nos has dado mucho material para pensar, para meditar, y yo creo que eso es súper necesario, que pensemos, por favor,
que pensemos. Se habla mucho permíteme, Luján, Sí. ya ves que en la sociedad en la que vivimos actualmente se habla siempre de la libertad de expresión y Sí, casi nadie alude a la libertad de pensamiento, ¿no? Con lo cual... sí. Yo creo que es muy necesario, ¿no? Y muchísimas gracias y seguro que nos veremos otro día. Encantado. Te Gracias, agradezco, ha sido para Jesús. mí un honor, un placer y muy agradecido, Luján.